Seguramente has visto en internet que hacer un presupuesto es lo más importante para organizar tus finanzas. Y sí, eso es cierto, pero hay algo que casi nadie te dice, que puede hacer que ese presupuesto esté mal desde el inicio. En Colombia, antes de que tu dinero llegue a tu cuenta de ahorros, ya pasó por descuentos de salud, de pensión, fondo de solidaridad y en muchos casos retención en la fuente. Es decir, tú no decides sobre el 100% de tu ingreso, decides sobre lo que queda. Y aquí es donde empieza el gran problema. La mayoría de las personas organiza su vida financiera con un número que no es real. Por eso se endeudan, sienten que no les alcanza, sienten que necesitan ganar más porque al final no logran avanzar, porque pagan un montón en impuestos y no saben cómo optimizar. En este video te voy a explicar cómo calcular tu ingreso real, qué son exactamente esos descuentos que ves en tu desprendible de nómina y cómo a partir de ahí poder construir un presupuesto real que sí funcione. Muy bien, entonces lo primero que tienes que saber al momento de hacer un presupuesto es efectivamente cuánto es tu salario. Entonces por acá les traje los ejemplos de una persona que se gana un salario mínimo, una persona que se gana más de 2 salarios mínimos y una persona que se gana en promedio 10 millones de pesos. ¿Para qué? Para que veamos el efecto y lo que cada una de estas personas debe de entender para saber exactamente cuánto es su ingreso real y así poder empezar a organizar sus números. Perfecto. Entonces, esto que vemos acá es como el que conocemos como ese desprendible de pago que le llega a uno al correo o que lo descarga uno por alguna página de la empresa, allí donde aparece el sueldo, las bonificaciones si tiene salario variable, en este ejemplo, por ejemplo, les estoy mostrando los intereses a las cesantías y también los descuentos o deducciones que tenemos en el mes a mes. Entonces, por ejemplo, acá en este primer escenario, esta persona se gana un salario mínimo, pero al final esta persona no recibe un salario mínimo, sino que fíjense por acá, recibe 2.500.000. ¿Será que esa persona debería hacer presupuesto sobre el 1.750.000 o sobre esos 2.500.000? Eso es lo que hay que entender, ¿cierto? ¿Cuál es ese número real para poder decir, bueno, pues sobre esto voy a gastar, sobre esto voy a ahorrar, sobre esto voy a invertir? Y esto realmente cuánto es mío. Entonces partimos de que existen obviamente el ingreso y unas deducciones. ¿Cuáles son esas deducciones? Los aportes que se hacen a salud, a pensión y a los fondos de solidaridad pensional. Entonces fíjense que por acá en este ejemplo la persona que tiene el salario mínimo, el aporte a fondo de solidaridad pensional es del 0%, pero si vamos por acá abajito, esta persona que gana 10 millones de pesos aporta un 1% al fondo de solidaridad pensional. El aporte a salud, el aporte a pensión es un aporte obligatorio al sistema para poder cubrir los riesgos de vejez, invalidez y salud, para que puedas construir una pensión, para que puedas sumar semanas y aportar al sistema. ¿Cuánto? El 4%. ¿Cómo está desglosado ese 4%? En realidad, ese 4% es lo que nos corresponde a nosotros como empleados y nuestro empleador paga un aporte adicional. ¿Cuánto es realmente el aporte a salud que se hace? Del 12.5% y a pensión del 16%. ¿Qué quiere decir eso? Que el empleador subsidia el 8.5% y en pensión un 12% y apenas de nuestro bolsillo sale un 4%. ¿Sobre qué valor? Sobre mi salario. Entonces acá es importante saber cómo está compuesto mi salario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que tienen composición salarial que una es prestacional y otra no es prestacional. ¿Cómo? La empresa lo determina. Entonces yo le voy a pagar a usted, Pepito, un salario de 3 millones de pesos, pero el 20% de esos 3 millones de pesos, sobre eso no le voy a hacer aporte a salud y pensión. Entonces una vez ustedes se llevan, ok, si no hay aporte a salud y pensión, significa que tenemos brechas en salud y brechas en pensión. ¿Eso qué es? Que si el día de mañana, por ejemplo, tienes una incapacidad, te operaron y no puedes trabajar ciertos días, pues la incapacidad no se te va a pagar sobre tus 3 millones, sino tus 3 millones menos ese 20% que fue el aporte que efectivamente se hizo al sistema. Y también en pensión, es decir, si te ganan los 3 millones, tu pensión no va a ser sobre los 3, sobre los 10, sino por lo que corresponda al aporte efectivamente realizado al sistema. Esto es supremamente importante porque en algunos casos cuando uno entra a la vida laboral no nos lo explican, o sea, ni siquiera sabemos, por ejemplo, cómo elegir el fondo de pensiones, qué es un fondo de pensiones, cómo se aporta, ¿cierto? Acá, por ejemplo, ustedes ven acá en este escenario, esta persona aporta 93.000 pesos a pensión
pensión, pero no, esos 93.000 pesos no se van a ir completamente hacia el ahorro, sino que allá hay una composición especial y sobre eso hablaremos en otro video para que entendamos cómo funcionan los sistemas de pensiones. Entonces fíjense por acá, entonces esta persona tiene un salario mínimo y fíjense que acá tiene un auxilio de transporte. Pero si vemos el ejemplo número 2, la persona que gana 2 salarios mínimos, ya no hay auxilio de transporte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando la persona devenga más de 2 salarios mínimos ya no tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber, además de mi salario me van a dar unos ingresos adicionales y sobre esos ingresos adicionales, ¿qué voy a contemplar? Entonces, fíjense que por acá esta persona que tiene el auxilio de transporte, el código sustantivo del trabajo dice, sobre los aportes del auxilio de transporte no se harán aportes a la seguridad social. Quiere decir eso, nuevamente no hay aporte, ¿cierto?, al sistema de salud y de pensión. Entonces es muy importante entender cuáles son esas deducciones y aportes que yo tengo que hacer según mi salario. Si tengo un ingreso fijo o si tengo un ingreso variable, entonces fíjense que por acá esta persona tiene horas extras, comisiones, bonificaciones y bueno, los intereses a las cesantías. Entonces un total de ingreso de 2.700.000 pesos. Y hay un pago a salud, fíjense que acá dice, bueno, ¿sobre qué valor se hace el pago, digamos, a salud? En este caso, sobre el ingreso, ¿cierto? Descontando el auxilio de transporte. Y no solo eso, también descontando los intereses a las cesantías. ¿Por qué? Porque son un ingreso extraordinario, digamos, en este sentido. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que te ganan los 2.700.000, pero 186.000 no van a tu bolsillo. Solamente serán tuyos 2.500.000. Sobre eso sí puedes empezar a presupuestar y decir, esto lo voy a destinar a esto, con esto voy a pagar esto y aquello. No el salario mínimo ni tampoco los 2.700.000. Entonces acá, fíjense que hay fondo de solidaridad del 0%. ¿Cómo saber si me aplica o no me aplica, digamos, un fondo de solidaridad? Entonces, por acá les traje esta tablita para que aprendamos dos aspectos importantes. Primero, entonces los descuentos que me pueden hacer es salud, pensión, fondo de solidaridad y retención en la fuente. Esos son los 4 aspectos que yo necesito sí o sí conocer sobre qué me van a descontar y cuánto me van a descontar. Entonces fíjense que para este año, acá vamos a modificar esto y dejamos que sea la VT de este año para que todo nos quede muy bien. Perfecto. Entonces, una persona que gane entre 0 y 95 VTs, ¿cuánto es eso? 4.975.000. Si tú hoy estás acá y tú dices, mi salario es de 3 millones de pesos, no tienes que preocuparte porque ya sabes que no te van a hacer retención en la fuente. Solamente tienes que preocuparte por salud y por pensión. Pero si tú te ganas 5 millones de pesos, 6 millones de pesos, según esta tablita vamos a saber, si me gano hasta 7.800.000, sí me van a hacer descuento de retención en la fuente. ¿Por qué? Porque los impuestos, ya lo hemos hablado en varios videos, son progresivos y marginales. Van desde el 0% hasta el máximo del 39%. Y según el margen de ingreso que yo tenga entre 4 y 7, ¿cierto? Me corro por acá, entre 7 y 18, entre 18 y 33. Asimismo, vamos a saber cuánto me podrían descontar en impuestos de retención en la fuente. Y luego viene un segundo aporte, es el Fondo de Solidaridad Pensional. Acá véase que tengo dos cuadritos. ¿Por qué? Entonces se suponía que hasta el 1 de julio estarían vigentes estos porcentajes de retención en la fuente y que a partir del 1 de julio, que era cuando entraría en vigencia la reforma pensional que está ahí como en un limbo, pues como se frenó la reforma pensional, se pausaron los efectos que venía con ella, dentro de los cuales estaban cambios significativos en los fondos de solidaridad. Entonces fíjense que anteriormente la tarifa de los fondos de solidaridad iban del 0 al 2%, y con los cambios, si aprueban la reforma y ahora dicen, ok, entramos en firme los cambios, irá del 0 al 3%. Y el primer rango empieza en el 1.5 y hoy tenemos un rango del 1%. Entonces, acá es importante saber ya, si me gano hasta 4 millones de pesos, 4.700.000 no me practican retención en la fuente, pero si me gano 7 millones de pesos o 7.500.000 más bien, no solamente me van a descontar retención en la fuente, sino que también me van a descontar el 1% de fondo de solidaridad. Eso quiere decir que voy a tener menos ingreso para hacer ese presupuesto. Son 3 aspectos claves que tú necesitas saber. ¿Cuáles serían? Entonces, para resumir, ¿cuánto me gano? ¿Cierto? De eso que me gano,
qué es prestacional y qué no es prestacional, ¿cierto? Sobre qué cotizo a salud y pensión. Y tercero, si aplico para que me hagan retención en la fuente y si aplico para contribuir al Fondo de Solidaridad Pensional. Con esos tres datos ya tú puedes ir, ¿cierto? Sabiendo exactamente cuánto va a llegar a tu bolsillito y que vayas revisando, ¿cierto? Tu desprendible de pago para saber exactamente que eso está acorde a lo que efectivamente, digamos, analizaste de manera previa. Muy bien. Entonces, fíjense que acá en el segundo ejemplo que les traía, esta persona ya no se gana un salario mínimo, sino se gana 2 salarios mínimos. Lo mismo, fíjense que en el que se gana el salario mínimo, su aporte a salud es de 93.000 pesos, pero en el que se gana 2 salarios mínimos, su aporte a salud es de 194.000 pesos. Si gana más, ¿cierto? Efectivamente gana más, pero tiene mayores aportes al sistema. Y como hay mayores aportes al sistema, nuevamente, la disponibilidad es lo que efectivamente va a llegar a tu bolsillo. ¿Con qué frecuencia deberíamos revisar nuestros desprendibles de pago? De manera mensual. De hecho, siempre mi invitación con los clientes es revisen sus desprendibles mensuales, guarden sus desprendibles mensuales y ahorita les mostramos una plantilla de la forma en la que se pudiera llevar ese control para poder llevar un adecuado presupuesto. Nuevamente, si se dan cuenta, como esta persona se gana menos de los 4 millones de pesos, no hay retención en la fuente y como se gana menos de 7 millones de pesos, que ya vimos la tablita, tampoco tiene aporte a Fondo de Solidaridad Pensional. Ahora bien, conforme los ingresos van subiendo, entonces fíjense que acá, como esta persona gana más de 4.900.000, en este ejemplo sí le vamos a hacer retención en la fuente a esta persona. Y además tiene fondo de solidaridad. Entonces fíjense acá, no solamente aumenta su pago a salud, ¿cierto? Vimos en el primer ejemplo 90.000, en el segundo ejemplo 194.000 y en este tercer ejemplo 470.000 pesos. Nótese que es el mismo a salud y a pensión. Entonces esta persona gana más, pero solamente en sus descuentos y acá les voy a dar una chivita. Ingreso no constitutivo de renta, ni ganancia ocasional. Entonces, todas estas deducciones que vemos acá, ¿cierto? Este 1.328.000 no serán constitutivos de renta. Eso quiere decir que lo recibes, ¿cierto? Tu salario lo recibes, pero como te descuentan por derecho ese 1.300.000, no será un ingreso para ti en tu declaración de renta. Entonces puedes ir y consultar, por ejemplo, tu formulario de renta si estás obligado a declarar renta, allí verás tu salario y en el segundo renglón verás ingresos no constitutivos de renta corresponden a estos aportes que ves acá. Entonces, por ejemplo, si usted cuando su contador le pase la declaración de renta, chévere que usted vaya y mire, por ejemplo, esos 2 primeros renglones, que sea exactamente lo que su empresa certificó en el certificado de ingresos y retenciones. Porque quiero hacer una pausa acá, porque he tenido la oportunidad de atender varios clientes que por algún error, ¿cierto? En digitación se colocan más valores ahí y pues básicamente si tu ingreso no constitutivo de renta era de 10 y el contador puso 30, pues sobre 20 millones de pesos no pagaste impuestos y sobre 20 millones de pesos a una tarifa del 19%, estamos hablando que dejaste de pagar casi 4 millones de pesos. Es muy evidente, digamos, ese tipo de situaciones allí. O, por ejemplo, si tú sabes que tu descuento a salud y pensión son 200.000 pesos mensuales y en ese renglón se digitaron 4 millones de pesos, ahí uno va diciendo, venga, acá hay algo extraño, ¿cierto? Que puedo, digamos, evitar errores en su proceso de presentación de renta. Perfecto. Y además acá quiero también hacer un pequeño alto en este rengloncito de retención en la fuente. Entonces la retención en la fuente es como ese coco que decimos, ay no, la retención y me están reteniendo mucho, por ejemplo, o yo quiero que me retengan mucho para que no me toque pagar en el impuesto de renta, o el que no sabe, digamos, y dice, no, ¿eso qué es? ¿Cómo me lo descuentan? Entonces acá, en primera instancia, la retención en la fuente ni es el impuesto de renta, ¿cierto? Ni te hace, digamos, en algún momento decir, es que yo necesito más o menos, necesitas planeación para determinar eso. Entonces, la retención en la fuente es un anticipo del impuesto. Es la forma en que la DIAN, en este caso, va recaudando todos los meses el impuesto y al año, entre agosto y octubre, que tenemos vencimientos de renta, es que sabemos si yo le debo a usted, DIAN, o usted me debe a mí y me queda un saldo a favor o quedamos en tablitas, ni me debe ni le debo. Porque puede haber, por ejemplo, que me toque pagar. Porque resulta que acá esta retención en la fuente solamente contempla lo que tú ganas por tu nómina, por tu salario. Pero si tú por allá, por ejemplo, tienes una cuenta de alta rentabilidad, si tú por allá inviertes en acciones, si tú por allá tienes unos CDTs y te están pagando rendimientos, pues nunca va a ser igual el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque como la
el impuesto de renta digamos, un compendio de todos los ingresos, pero las retenciones en la fuente que te practican son diferentes. Por ejemplo, la cuenta de alta rentabilidad te cobra una retención en la fuente del 7%. El CDT, el banco en el que abres el CDT, te cobra un 4%. Tu empresa te puede cobrar un 5%. Entonces, al final puede quedar un valor a pagar o un saldo a favor. Si a mí, por ejemplo, me hacen más retenciones en la fuente de lo que yo tuviera que pagar. Entonces, acá también les traje un ejemplo con digamos, una liquidación de un desprendible de pago con una persona que se gana 16 millones de pesos y bajo el procedimiento 1. En otro video les hablaremos sobre los procedimientos de retención en la fuente, pero en este caso es el método 1. ¿Cuál es ese método? Conforme gano más, me descuentan más retención en la fuente. Conforme gano menos, pues el porcentaje de cobro será menor. Entonces, fíjense que acá hay distintos tipos de ingresos. Entonces, uno puede tener salarios, como lo veíamos ahorita, ¿cierto? Honorarios, viáticos, que la medicina prepagada, que las horas extra. Entonces, en este caso, la persona se gana 16 millones de pesos, pero tiene aportes a fondos de pensiones y el otro ejemplo no tiene aportes de pensiones voluntarios. Esto lo hice muy intencional para demostrarles cómo uno dentro de su proceso de organización presupuestal también está el decidir y decidir, porque básicamente sí es eso, es decidir qué quiero que pase con mi retención en la fuente. Entonces acá, nuevamente, ingresos y luego vienen los descuentos, ¿qué? Y las deducciones. Entonces acá es como el proceso, ¿cierto?, que se hace entre la depuración del cálculo de la retención en la fuente. Entonces, ¿cuál es? Cojo mi ingreso, ¿cierto? Y sobre eso descuento nuevamente los aportes a salud y los aportes a pensión, que son exactamente igual en ambos ejemplos. Aquí no varía nada, ¿cierto? Muy bien. También acá contemplamos, por ejemplo, esos beneficios tributarios que tenemos. Entonces, a los que, por ejemplo, ya tienen dependientes económicos y le dicen, usted tiene un dependiente económico, o al que dice, usted está pagando medicina prepagada, dígame cuánto está pagando en medicina prepagada, o usted está pagando un crédito hipotecario, quiere que le descuente los intereses. Entonces, eso que nos preguntan siempre la empresa, y si no te lo han preguntado, ve y consulta, ven, es que escuché por ahí que existen unos beneficios y puedo reducir mi retención en la fuente. Entonces, esta persona lo mismo, en ambos escenarios es igual. ¿En dónde genero acá la variación? Que una persona, además de los beneficios que ya trae, hace un aporte a los fondos de pensiones o seguros pensionales, que son las formas, digamos, que existen para hacer beneficios tributarios. Y la otra persona no hace aporte a los beneficios tributarios. ¿Qué pasa con la retención en la fuente? Fíjense que al final, uno tiene una retención en la fuente de 929.000, este color no se ve muy bien, 929.000, y el otro una retención de 968.000. ¿Qué quiso decir eso? Que la persona A, por haber hecho aportes a beneficios tributarios, bajó su retención en la fuente. ¿Y eso en qué se traduce? Que va a recibir más plata mensual. ¿Cuánto? 39.000 pesos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a través de los beneficios tributarios y la planeación y la buena ejecución de un presupuesto, tú podrás tener más salario o menos salario conforme en esa retención en la fuente. Entonces, hasta acá fíjense que partimos de sí, quiero hacer un presupuesto, ¿cierto? Decir que va para gastos fijos, gastos variables, ahorro, inversión, pero un montón de cosas que de pronto uno no analiza y no contempla, y es el aporte a salud, ¿cierto? El fondo de solidaridad, retención en la fuente. Ahora les vamos a compartir una herramienta que nosotros diseñamos, con el cual lo que tratamos es tratar de conectar los ingresos, las deducciones que se hacen, y a través de ese ingreso real sí poder ejecutar un presupuesto que sí funcione, que sí sea real y que tú sepas exactamente cuánto recibes mensual, cuánto de entrada, claramente como recomendación, vamos a llevar al ahorro, y luego sobre el excedente cuánto vamos a gastar, y lo que quede al final. Un presupuesto debería ser ingreso menos ahorro, menos gastos, menos ahorro, excedente, y es que al final debería quedarnos ese excedente para nuevamente seguir haciendo crecer nuestro dinero y nuestro patrimonio en el tiempo. Muy bien, entonces esta es la herramienta que nosotros diseñamos, lo llamamos Sistema de Control Financiero 360 1.0. ¿Por qué? Porque la idea es ir haciendo ajustes a través del tiempo. Entonces, esto está perfectamente e intencionalmente pensado para que tú dentro de tu presupuesto no solamente contemples tus ingresos de salario, sino, por ejemplo, yo sé que hay muchos profesionales y muchos de nuestros clientes, inclusive yo personalmente, no solamente tengo una fuente de ingreso salarial,
puedo tener ingresos por honorarios, puedo tener ingresos de rendimientos financieros, por allá vendo unas acciones, por allá recibo unos dividendos. Entonces acá la idea es que tú puedas clasificar tus ingresos según corresponda. Entonces si eres empleado lo vas a colocar acá donde dice ingresos como dependiente. Si eres independiente, por ejemplo, eres un contractor, si eres un prestador de servicios, pues que coloques, ¿cierto?, esa actividad económica. Si tienes rentas de capital, entonces si tienes CDTs, juntas de alta rentabilidad, rendimientos financieros, todo lo ideal es que lo vayas alimentando acá. Si tienes rentas ocasionales, si eres un pensionado, si tienes otros ingresos, digamos, adicionales, o si tienes dividendos. ¿Por qué los dividimos, digamos, de esta manera? Porque si han visto el formulario de renta tiene unas columnas, ¿cierto? Está separadito, entonces está la renta de trabajo, rentas de capital, rentas de pensiones, ganancias ocasionales y dividendos. Asimismo, hemos diseñado, digamos, esta herramienta con el fin de poder llevar ese control y de manera horizontal y por meses. Entonces, fíjense que está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos así? Porque, por ejemplo, estamos en el mes de abril y dice, hay tasa de CDTs al 10%, al 12%. Me voy a abrir un CDT a 6 meses. Pues que tú puedas ya colocar acá en la herramienta que en 6 meses vas a recibir un CDT y le vayas poniendo cuidado a lo que hablábamos en el video pasado, es la seguridad social, ¿cierto? ¿Qué ingresos estoy generando? ¿Será que es bueno generar ingresos? ¿No es bueno generar ingresos? Esto al final pues te muestra, digamos, un total de ingresos, ¿cierto?, anualizados. Con esto tú puedes hacer planeación tributaria antes del cierre del año, podrás saber, por ejemplo, si necesitas hacer beneficios tributarios o cuánto te está haciendo falta para los beneficios tributarios. Entonces, lo primero que tenemos acá son los ingresos y luego abajo tenemos las deducciones, porque como hablábamos ahorita, no es lo que dice el contrato, sino es lo que efectivamente corresponde después de los descuentos. Entonces fíjense que acá colocamos salud y pensión y acá intencionalmente también colocamos, ideal que ustedes puedan organizarlo allá, y es salud como independiente y pensión como independiente, porque hay personas que son empleados y que en adición están obligados a pagar la seguridad social, como lo veíamos en el video anterior. Entonces acá también hay que colocar eso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que tienes que pagar, o sea, va a salir también de ese ingreso que estás recibiendo en el mes a mes. Fondo de solidaridad, retención a la fuente, si estás haciendo aportes a los fondos de pensiones voluntarias, y al final el ideal es que tu presupuesto te muestre realmente cuánto es tu total disponible. En esta herramienta que hemos diseñado, pues ya está conectado todo por mes. Entonces el ideal es que tu presupuesto sea por meses. ¿Por qué? Porque por meses tú vas a poder entender y llevar un control, ¿cierto? Un seguimiento y patrones. Entonces, ¿por qué patrones? Porque esto es caso de la vida real. Stephanie, a mí me pasaba, por ejemplo, que yo pagaba, no sé, la administración del apartamento y yo decía, ay, sí, ya pagué la administración del apartamento, y se me pasaba que no la había pagado. Entonces, tu presupuesto tiene que llevar, por ejemplo, de dónde estás pagando cada cosa. Entonces, de la tarjeta de crédito Mastercard del banco azulito, de la tarjeta de crédito Visa del banco rojito. ¿Para qué? Para que ustedes puedan saber y llevar un control exactamente de cuáles son los medios de pago. Si la entidad le dicen, ven, que usted no pagó, que tiene un interés de mora, no, si mira, yo recuerdo que pagué esto, voy y consulto ese recibo de pago, te va a permitir, digamos, llevar esa organización. Entonces, para poder hacer un presupuesto eficiente, estratégico, que sí funcione, es poder saber exactamente cuánto te ganas, de eso realmente cuánto es tuyo, cuánto tienes que contribuir a los sistemas de seguridad social, de pensiones y en impuestos, retenciones en la fuente, exactamente cómo lo vas a distribuir. Es una metodología, digamos, muy comúnmente utilizada, digamos, en finanzas, y es la metodología del 50-30-20. Entonces, que de ese disponible que te queda, un 50% se vayan a necesidades básicas, un 30% a gustos, varias cosas que quieras hacer, y un 20% hacia el ahorro y hacia la inversión. Acá la verdad es lo que a ti te funcione. Entonces, por ejemplo, a mí, yo me sentía también muy identificada con un presupuesto que les recomiendo, el libro de los secretos de una mente millonaria, es el presupuesto en 6 cuentas, o de T. Harv Eker. Entonces allí hablamos de gastos fijos, de ocio, de diversión, de educación, de ahorro, de inversión y de contribución.
al mundo, ¿cierto? Donaciones, esas causas que queramos, digamos, apoyar. Acá hay una mayor, digamos, distinción. En el otro, el 50-30-20, permite como en porcentajes fijos, ya sobre eso gasto, porque a veces creemos que el presupuesto es llevar un control muy detallado y entonces cada uno, digamos, en seguimiento. Puede que sí, pero hay personas que con los porcentajes están bien y le hace seguimiento, digamos, a ese porcentaje. Entonces, el ideal es que si quieren obtener, digamos, esta herramienta, les vamos a dejar el enlace aquí abajo para que puedan obtenerla, explorarla. Realmente desde lo tributario es supremamente eficiente. Nosotros nos gusta mucho, sobre todo, digamos, con nuestros clientes, poder implementar cuando hacemos planeación, poder saber exactamente en 360 cuáles han sido los ingresos, qué otros ingresos existen. Entonces, les permite a ustedes tener un panorama 360 porque nos dicen, ay, no, hay que construir la libertad financiera y la libertad financiera es generar ingresos pasivos. Pero cuando esos ingresos pasivos ya uno dice sobre esto me cobran retención en la fuente, sobre eso me toca pagar seguridad social, además el impuesto de renta cada año, ya uno va definiendo exactamente si quiere seguir generando esos ingresos pasivos o más bien un crecimiento constante a través del patrimonio. Nuevamente espero que este video les haya gustado. Preguntas, déjenlas acá, compartan este video, suscríbanse a este canal que estaremos compartiéndole más información y abajo el link para que adquieran la herramienta. Chao, chao.